no veo que se están conectando. Esperemos unos minutitos, como siempre, hasta que todos puedan conectarse. Y entonces arrancamos con la clase, ¿sí? Bien, chicos, creo que ya la mayoría está conectado, entonces vamos a iniciar. Sí, lo primero que quisiera preguntarles, chicos, es si quizás tienen alguna duda o alguna inquietud sobre los ejercicios de ecuación de cantidad de movimiento. Bien, ya que veo que no hay dudas, entonces vamos a avanzar un poquito más. Sí, les tengo preparados un ejercicio más de ecuación de cantidad de movimiento. Lo vamos a resolver juntos y después empezaremos ya a revisar la información sobre orificios, ¿sí? Entonces voy a compartirles mi pantalla para que ustedes puedan tener el ejercicio, ¿sí?, disponible y lo podamos resolver juntos. Bien, ¿me cuentan por favor si están mirando la pantalla, chicos? Sí, sí se ve. Ya, perfecto. Entonces, este ejercicio, ¿sí? Miren, tenemos una Y, es una bifurcación donde nos piden calcular el empuje dinámico resultante sobre esta bifurcación, sobre esta Y, ¿sí? Aquí nos dan la información de los diámetros. Tenemos el diámetro 1 de 46 centímetros
el diámetro 2 de 15 centímetros, el diámetro 3 de 30 centímetros, y los caudales que estarían circulando por el ramal 1, que son 0.567 metros cúbicos por segundo, y por el ramal 3, que son 0.341 metros cúbicos por segundo, ¿sí? Nos dice que la descarga de estos ramales, tanto el 2 como el 3, se realiza en condiciones atmosféricas, ¿sí? Entonces, el ramal 1 está, vamos a empezarlos a marcar, ¿sí? El ramal 1 es el ingreso, ¿sí? Estaría por aquí, voy a poner otra flechita. El ramal 2 está hacia la izquierda, y el ramal 3 hacia la derecha, bueno, hacia mi derecha, ¿sí? Entonces, el ramal 2 tiene una inclinación de 60 grados y el ramal 3 tiene una inclinación de 45 grados, ¿sí? También nos indican, miren ustedes, en el gráfico nos dice que la presión que tenemos nosotros aquí al ingreso es de 0.7 kilogramos sobre centímetros cuadrados, ¿sí? Entonces, chicos, unos minutitos para que ustedes puedan tener completo el ejercicio y arrancamos a resolver. Bien, chicos, entonces nosotros vamos a comenzar aplicando la ecuación de continuidad, como ya habíamos hecho, ¿no es cierto? Vamos a ver si necesitamos las tres ecuaciones, ¿no es cierto? O si solo vamos a utilizar dos y cómo las vamos a utilizar, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a comenzar con la ecuación de continuidad. Recordemos que la ecuación de continuidad nos decía, ¿no es cierto?, que la masa de agua que circula a través de una superficie tiene que conservarse, ¿no es cierto? Tiene que ser la misma en todo nuestro volumen de control, al menos aquí que estamos nosotros trabajando, ¿no es cierto?, con un fluido incompresible y con un fluido, con un flujo permanente, ¿sí? Con flujo incompresible y permanente. Entonces aquí vamos a expresar nuestra ecuación de continuidad como el caudal 1, que va a ser igual al caudal 2 más el caudal 3, ¿sí? Con esto nosotros podemos estimar cuál es el valor del caudal 2, ¿no es cierto? Que es el dato que nos falta, ya que tenemos el 1 y el 3. Entonces, no nos olvidemos, voy a ponerles los números por aquí también por si acaso, ¿no es cierto? Aquí tenemos el ramal 2, el 3 y el 1 que sería nuestro ingreso, ¿sí? Bien, entonces el caudal 1 tenemos 0.567 metros cúbicos por segundo, este cero me sale un poco raro, que tiene que ser igual al caudal 2 más los 0.341 metros cúbicos por segundo que tenemos en el ramal 3, ¿no es cierto? Con esto, chicos, el caudal 2 es igual a ¿cuánto? $0,226. Perfecto. 0.226 metros cúbicos sobre segundos. Bien, entonces ya tenemos el caudal, ¿no es cierto?, que circula por cada uno de estos ramales. Y vamos a estimar también la velocidad, ¿no es cierto? Seguimos con la ecuación de continuidad. Para esto nosotros necesitamos calcular las áreas, ¿no es cierto?,
de cada uno de estos ramales. Entonces vamos a comenzar con el área 1. Pi por el diámetro 1 al cuadrado dividido para 4, que lo tenemos, ¿no es cierto? Pi por, los diámetros los tenía acá arriba, ¿no es cierto? 0.46. 0.46 al cuadrado dividido para 4. Me van contando, chicos, los valores que ustedes van obteniendo, ¿sí? El área 2, pi por el diámetro 2 al cuadrado sobre 4. Y aquí tendríamos pi por 0.15, ¿verdad? Sí, 0.15. Al cuadrado dividido para 4. Y finalmente el área 3, pi por el diámetro 3 al cuadrado dividido para 4. Y aquí tenemos pi por 0.3 al cuadrado sobre 4. Me van contando, chicos, los valores que ustedes van obteniendo. Esta es la primera, es 0,166. 0.166. La otra es 0,018. 0.018, muy bien. Y la otra es 0,070 o 71 aproximadamente. 71, ok. Aquí me estoy olvidando de ponerles el metro cuadrado, ¿no es cierto?, de las áreas. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Bien, entonces ya tenemos las áreas. Vamos a calcular las velocidades, ¿no es cierto? Sabemos que el caudal es igual a la velocidad por el área y que nuestras velocidades, por lo tanto, van a ser igual al caudal dividido para cada una de las áreas, ¿no es cierto? Recuerden que tenemos caudales diferentes en este caso, ¿sí? Entonces, vamos a ir colocándolos, ¿sí? Tenemos la velocidad 1, caudal 1 sobre área 1. Entonces, aquí tenemos el 0.46 metros cúbicos por segundo, dividida para el área, que la que ustedes me dijeron en este caso es 0.166, ¿sí? 0.166. ¿sí? De igual manera, la velocidad 2 tendríamos el caudal 2 sobre el área 2 y aquí tendríamos el 0. Ay, perdón, chicos, yo aquí estoy poniendo el diámetro en lugar del caudal. Nuestro caudal es 0.567. ¿sí? Perdón, aquí en el 1 estaba cometiendo un error. El 2 lo calculamos, ¿no es cierto? 0.226 dividido para 0.018. Ahora sí, creo que estamos correctos. Y la velocidad 3, que vendría a ser el caudal 3 sobre el área 3. Y aquí tendríamos los 0.341 del caudal, que lo teníamos de dato, dividido para el 0.071 del área que acabamos de calcular. ¿Me cuentan, chicos, qué valor obtienen ustedes para estas velocidades, por favor? La velocidad 1 es 3.41.
La velocidad 2 3.41, muy es bien. 12.55 y la velocidad de 3 es 4.8. 12.55, perfecto. Y la 3, 4.8, perfecto. 4.8 metros sobre segundos. Muy bien, entonces chicos ya tenemos las velocidades, tenemos las áreas, ¿sí? Hemos ocupado nuestra ecuación de continuidad, ¿sí? Veamos qué otra información tenemos. En este caso, ¿no es cierto? Miren que el problema nos da un valor de presión a la entrada, 0.7 kilogramos sobre centímetros cuadrados, y nos dice que los ramales 2 y 3 descargan a condiciones atmosféricas. Esto quiere decir que aquí tenemos descarga libre, ¿no es cierto? Vamos a ponerle con un color quizás un poquito más claro. ¿Sí? Tenemos descarga libre, tenemos presión atmosférica. Y la única presión, en este caso, que va a intervenir en nuestro ejercicio es la presión de entrada. ¿Sí? Estos 0.7 kilogramos sobre centímetros cuadrados, que les voy a pedir que por favor los transformemos a kilonewton sobre metro cuadrado, chicos. ¿Sí? Por lo tanto, ¿no es cierto? Como ya tenemos la única presión que está interviniendo, no vamos a necesitar utilizar, en este caso, nuestra ecuación de energía. ¿Sí? Entonces tenemos la presión 1, ¿sí? Que el ejercicio nos dice que son 0.7 kilogramos fuerza, no nos olvidemos, ¿no es cierto?, sobre centímetro cuadrado. Y ustedes me cuentan, por favor, a qué equivaldría en kilonewton sobre metro cuadrado. Sesenta y 68.6. 78.6. No, Muy bien, lo vamos a poner aquí, 68.6. 78. 68, perfecto. 68.6 kilonewtons sobre metro cuadrado, ¿sí? Muy bien. Entonces, estamos ya con nuestra presión, ¿no es cierto? La hemos transformado. Pero, como necesitamos trabajar con fuerza de presión, vamos a calcularla de una vez, ¿sí? Ya para nuestra ecuación de cantidad de movimiento, vamos a calcular la fuerza de presión, ¿cierto? Esto es la 1, que vendría a ser la presión 1 por el área 1, ¿no es cierto? Tenemos los 68.6 kilonewtons sobre metro cuadrado y lo multiplicamos por el área 1, que era 0.166, ¿no es cierto? Entonces, chicos, me cuentan, por favor, ¿qué obtienen ustedes para esta fuerza de presión?
Mientras tanto, yo voy a copiarme este grafiquito otra vez por aquí abajo para que podamos dibujar, ¿sí? En este caso, cómo estarían los diferentes elementos actuando aquí, ¿sí? Bien. Once coma 39 kilonewtons por metro cuadrado. 11.39. Perfecto. 11.39, en este caso ya son solo kilonewtons, ¿sí? Bien, entonces ya tenemos la fuerza de presión que está actuando. Vamos a ver cuáles son los sentidos que debemos considerar, ¿no es cierto? Tenemos nuestra fuerza de presión actuando solo a la entrada. Entonces, esta va a tener el mismo sentido, ¿no es cierto? Vamos a tener aquí la fuerza de presión 1 en el sentido del flujo, ¿sí? Entonces tenemos la fuerza de presión 1. En los ramales 2 y 3 no tenemos fuerza de presión propiamente, ¿no es cierto? Está actuando la presión atmosférica, entonces no vamos a considerar este valor, ¿sí? Vamos ahora con las velocidades, ¿sí? Tenemos nuestra velocidad a la entrada, que recuerden actuaba desde adentro hacia afuera, y entonces la vamos a ubicar justamente en sentido contrario al efecto de la presión, ¿no es cierto? En sentido contrario al sentido del flujo. Mientras que en los ramales 2 y 3 van a mantener el sentido del flujo, ¿no es cierto? Esta sería la velocidad 2, que obviamente va a tener su velocidad 2 en X y va a tener la velocidad 2 en Y, ¿sí? Y lo mismo con la velocidad 3, aquí tenemos la velocidad 3, que también va a tener la velocidad 3 en X y la velocidad 3 en Y, ¿sí? Y estos serían, ¿no es cierto?, los componentes de nuestra ecuación. Bien. Vamos también a decidir de una vez, chicos, hacia dónde vamos a colocar nuestras fuerzas de presión, ¿no es cierto?, las que nosotros vamos a calcular, ¿sí? Ya saben que ustedes le pueden dar el sentido que ustedes prefieran, ¿no es cierto? Yo en este caso le voy a poner a la X en el sentido positivo dirigiéndose hacia mi derecha y a la Y, en este caso, ¿sí? La voy a poner hacia abajo, ¿sí? Ya que mi fuerza de presión 1 la tengo hacia arriba y no tengo fuerzas de presión actuando, ¿no es cierto?, en los ramales 2 y 3, entonces voy a decir que para contrarrestar la voy a poner actuando hacia abajo, ¿no es cierto?, en el sentido negativo. Ustedes, nuevamente, si quieren considerarlo de otra manera, pues ya saben que lo pueden hacer con toda confianza y que al final el signo que obtengamos para la fuerza será el que nos diga si estábamos considerando el sentido adecuado o no, ¿sí? Bien, entonces estos serían los elementos que nosotros necesitamos considerar y vamos a plantear nuestras ecuaciones de cantidad de movimiento, ¿sí? Vamos primero en el eje X, donde no tenemos una fuerza de presión, ¿no es cierto? Actuando en el eje X, tenemos únicamente la fuerza que queremos calcular. Entonces voy a poner fuerza en X, que va a ser igual a, en este caso recuerden que tenemos caudales diferentes, entonces nuestro común denominador en este caso va a ser el coeficiente de Boussinesq, que este beta me salió horrible, chicos, perdón, el coeficiente de Boussinesq, y también la densidad, ¿sí? Entonces tenemos estos valores y vamos a multiplicarlos por las velocidades y por los caudales, ¿no es cierto? En este caso tengo la velocidad 3, que está en el sentido positivo, la voy a poner primero, ¿no es cierto? Caudal 3 por la velocidad 3 en X, menos el caudal 2 por la velocidad 2 también en el sentido X, ¿sí? Entonces tenemos planteada nuestra ecuación en X.
¿sí? Vamos a reemplazar los valores. Veamos si me alcanza por aquí. Es muy probable que no. Entonces, mejor me voy un poquito más abajo, chicos, para reemplazar los valores, ¿sí? Entonces, tenemos la fuerza en X, que va a ser igual a Boussinesq. Recordemos, ¿no es cierto? Boussinesq lo consideramos igual a 1. La densidad, 1000 kilogramos masa sobre metro cúbico, que multiplica al caudal 3, en este caso 0.341, que multiplica a la velocidad 3, recordemos cuánto era nuestra velocidad 3, 4.8, 4.8 por el coseno de 45 grados, revisemos que no lo esté diciendo de memoria. El 3 está a 45 grados, efectivamente, ¿sí? El coseno de 45 grados, menos el caudal 2, que era, recordemos, 0.226. 0.226 por la velocidad 2, veamos cuánto fue que calculamos con ustedes, 12.55, 12.55 por el coseno de 60 grados en este caso, ¿sí? Coseno de 60 grados. Y tenemos que dividirlo para 1000, no se olviden, ¿no es cierto? Como estamos trabajando en kilonewtons, en este caso, ¿cierto? Entonces, tenemos que dividirlo para 1000, ¿sí? Voy a ponerlo aquí, ya que no me alcanza hacia el final. Sí, recordemos, o si ustedes todavía necesitan, ¿no es cierto?, ponerse una notita de que esta división para 1000 es porque estamos obteniendo la fuerza en kilonewtons, ¿sí? Entonces, chicos, me cuentan, por favor, qué valor obtienen ustedes para la fuerza en X. Menos 0.26 kilonewtons. Perfecto. Menos 0.26 kilonewtons, ¿sí? Entonces, miren, en este caso, yo escogí mal, ¿no es cierto?, el sentido de la fuerza, o más bien dicho, está en el sentido equivocado, ¿cierto? Y en realidad está yendo hacia el otro lado. Bueno, en este caso aún no lo voy a colocar, ¿cierto? Ya lo pondremos al final, pero fíjense que aquí nuevamente yo coloqué equivocadamente el sentido, ¿no es cierto? Y nos dimos cuenta ahorita por el signo negativo. Bien, vamos entonces con la fuerza en Y. Voy a aprovechar este espacio, que aparte nos permite mirar los sentidos de las velocidades. Y vamos a poner nuestra fuerza en Y, que en este caso ya tenemos una fuerza de presión, ¿no es cierto? Entonces voy a colocar mi fuerza de presión 1, que está positiva, menos mi fuerza en Y, que va a ser igual, nuevamente tenemos común Boussinesq y la densidad, y tenemos positivos, ¿no es cierto?, el caudal 2 por la velocidad 2 en Y. Veamos si me puedo mover un poquito más acá, creo que sí. Bien,
por la velocidad 2 en Y más el caudal 3 por la velocidad 3 en Y menos el caudal 1 por la velocidad 1. En este caso no tenemos que afectarle por nada, ¿sí? Bien, entonces vamos a reemplazar, ¿sí? Lo que tenemos aquí, vamos a reemplazarlo. Entonces tenemos nuestra fuerza de presión 1, que era 11.39, ¿no es cierto? Fuerza de presión 1, 11.39 kilonewtons, menos la fuerza en Y, que tiene que ser igual a Boussinesq, que era 1, ¿no es cierto? La densidad, que son los 1000 kilogramos masa sobre metro cúbico, y lo voy a dividir para los 1000, ¿no es cierto? Para obtener el valor en kilonewtons. Y aquí, entonces, tenemos, recordemos, comenzamos por el caudal 2, ¿no es cierto? 0.226, que multiplica a 12.55 por el seno de 60 grados, más el caudal 3, que era el 0.341, que multiplica a 4.8 por el seno de 45 grados, menos el caudal 1, que teníamos 0.567, vamos a moverme un poquito más, 0.567, multiplicado por la velocidad 1, que era, revisemos, 3.41, ¿sí? 3.41 metros sobre segundos, ¿sí? Y me cuentan, chicos, qué valor obtienen ustedes para nuestra fuerza Y. Daría 9.7 kilonewtons. 9.7 kilonewtons, perfecto. Y tenemos signo positivo, ¿no es cierto? Bien, entonces nuestra fuerza en Y estaría en el sentido adecuado, ¿no es cierto? Bien supuesto, la fuerza en Y. Y la fuerza en X es la que cambia el sentido, ¿no es cierto? De tal manera que quedarían así, ¿no es cierto? La fuerza en X, la fuerza en Y
y esta sería nuestra fuerza resultante, ¿sí? Vamos a calcular en este momento, chicos, nuestra fuerza resultante, que va a ser igual a la fuerza en X al cuadrado más la fuerza en Y al cuadrado, ¿sí? Me cuentan, chicos, qué valor obtienen ustedes para nuestra fuerza resultante. $9,703 kilonewtons. Perfecto. 9.703 kilonewtons, ¿sí? Bien, entonces hemos resuelto nuestro ejercicio, ¿no es cierto? Ya tenemos la fuerza resultante y tenemos cada una de las fuerzas tanto en X como en Y. Preguntas, dudas o inquietudes, chicos, sobre cómo resolver los ejercicios aplicando la ecuación de cantidad de movimiento. Bien, entonces, si no tenemos inquietudes, vamos a avanzar hacia nuestro siguiente tema, que vendría a ser los orificios. Y es la aplicación de las ecuaciones fundamentales de la hidráulica, ¿sí?, a estas estructuras básicas de medición que son los orificios, las compuertas y los vertederos, ¿sí? Bien, entonces voy a compartirles mi pantalla con la presentación para que vayamos avanzando un poquito con este tema, ¿sí? También, chicos, decirles que ustedes tienen ya colocados unas tareas, ¿sí?, de las gráficas de la línea de energía que están en la semana 9 y en la semana 10 tienen los ejercicios de deber sobre la ecuación de cantidad de movimiento, ¿sí? Los ejercicios en clase, por favor, que también los vayan subiendo, incluido el ejercicio que acabamos de hacer en este momento, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver los orificios, ¿sí? Veamos, tengo un problema para compartirles. Listo. Listo, chicos. Entonces, vamos a mirar justamente esto que son las estructuras de medición de caudal, ¿sí? El orificio es la primera estructura que vamos a ver. Por cierto, chicos, antes de avanzar, ¿no es cierto? Una vez que ya hemos terminado lo que es ecuación de cantidad de movimiento, deberíamos fijar nuestra siguiente evaluación, ¿sí? Yo les propongo, no sé qué opinan ustedes, yo les propongo esperar a ver qué pasa durante la siguiente semana, ¿sí? Para ver si en 15 días podríamos dar la evaluación presencial, ¿sí? Esto también se los pido porque la próxima semana voy a tener unas conferencias aquí justamente por el proyecto de investigación, por el que también me voy a ausentar, ¿no es cierto?, a partir del día de mañana, por lo que el miércoles nuevamente no tendríamos clases, ¿sí? Esto lo habíamos comentado desde el primer día. Entonces, justamente les decía esperar qué es lo que ocurre durante la próxima semana para ver si la evaluación
esperamos a que se dé de forma presencial y sería hasta aquí, hasta ecuación de cantidad de movimientos, y las 3 ecuaciones fundamentales serían la siguiente evaluación, o si este tema, ¿no es cierto?, de mantenernos en modalidad virtual se alarga, pues tendríamos la evaluación justamente a través del aula virtual. No sé ustedes qué opinan, chicos. Bueno, dado que no tengo opiniones, entonces me imagino que aceptan, ¿no es cierto? Que esperemos a ver qué pasa la próxima semana. Y si no, en 15 días tendríamos nuestra evaluación, ¿sí? De hoy en 15 tendríamos nuestra evaluación. Si es que estamos aquí en la escuela, será de forma presencial. De lo contrario, tendrán preparada su evaluación en el aula virtual, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos a alguien que no está presente, que por favor corran la voz, que de hoy en 15 tendríamos la evaluación, la tercera evaluación, y sería justamente hasta lo que hemos visto de ecuaciones fundamentales. ¿Sí? Lo que vamos a empezar a mirar ahora de orificios y la próxima semana de compuertas no irían en esta evaluación. ¿Sí? Bien, chicos, entonces, ahora sí, volviendo a la materia, ¿sí? Tenemos estos orificios que justamente son un agujero hecho en una pared, ¿sí? Y obviamente las dimensiones de este orificio o de este agujero van a ser más pequeñas que el tamaño de la pared, ¿sí? Y también más pequeñas que un valor H, que ustedes pueden observar aquí, ¿sí? Que justamente es la carga que tendemos sobre el orificio, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver orificios con descarga libre, que vendría a ser este primer caso. Miren, ustedes está descargando a la atmósfera, ¿sí? Aquí tenemos presión atmosférica, ¿sí? Aquí tenemos presión atmosférica, ¿sí? Es descarga libre, por eso se llama salida libre o descarga libre, ¿sí? Y el segundo caso, aquí tenemos una descarga sumergida, porque justamente tenemos, ¿no es cierto?, aquí, miren, aquí, ¿no es cierto?, tenemos una segunda superficie libre, aquí tenemos la primera, ¿cierto? Aquí tenemos una segunda superficie libre, y tenemos este valor delta H, ¿no es cierto?, una diferencia de alturas entre estos dos niveles de agua. Y aquí tenemos una descarga sumergida, ¿sí? También vamos a ver orificios de pared delgada, ¿sí? Que es este caso de aquí, en donde el flujo hace contacto con una arista afilada, ¿sí? En un punto prácticamente decirlo, ¿no es cierto? Hace contacto el flujo y lo llamamos de pared delgada. Y orificios de pared gruesa en donde el flujo va a hacer contacto con un área, ¿sí? Con una superficie más no con un punto, ¿sí? La forma de los orificios puede ser cualquiera, aunque nosotros más que nada vamos a trabajar con orificios circulares durante nuestros ejercicios, ¿sí? También es importante tener esta característica. Este valor de H, ¿sí? Esta carga que tenemos sobre el orificio, tiene que ser constante, ¿sí? No va a variar en ningún momento, vamos a tener este valor constante para poder aplicar la teoría de los, de la ecuación de energía, que es lo que vamos a aplicar en este momento, ¿sí? Y nuevamente, cuando tenemos este contacto único, ¿sí? Entre la pared del orificio y el flujo, que es esta arista afilada, lo conocemos como orificio de pared delgada, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo se produce el flujo en este caso? ¿Sí? Pues lo que nosotros tenemos es las líneas de corriente, ¿no es cierto? Fíjense ustedes aquí cómo el flujo se va aproximando. Va a ver si cambia de color a un azul, ¿sí? Entonces, lo más próximo que tenemos del flujo se va acercando al orificio. Finalmente se contrae. Miren ustedes que el área que tenemos aquí en el orificio propiamente dicho es más pequeña que el área que tenemos aquí de este chorro, ¿sí? Entonces, por eso aquí ven esta nomenclatura A sub C, que vendría a ser el área contraída, ¿sí? Entonces, tenemos este efecto de contracción por efecto
de las pérdidas que a su vez se pueden producir, ¿no es cierto?, al pasar el agua por este orificio. Entonces, como primera característica, ¿no es cierto?, ya vemos que el área del chorro, ¿no es cierto?, del agua que está saliendo, va a ser más pequeña que el área del orificio, ¿sí? Esta es nuestra primera característica. Si nosotros aplicamos la ecuación de energía en una sección 1 y una sección 2, ¿no es cierto?, la sección 2 vendría a ser este chorro, ¿sí?, que está saliendo, fíjense ustedes, está marcado, y la sección 1 vendría a estar por acá, ¿no es cierto?, en todo este contenedor. Si bien nuestro número está en la parte de abajo, nosotros vamos a tratar de considerar las características en la parte superior, ¿sí? Entonces, vamos a considerar la velocidad media, ¿no es cierto?, del chorro que está saliendo por aquí. Vamos a tener una velocidad media y vamos a considerar también esta sección contraída, ¿sí? Aparte de la presión atmosférica que está actuando, ¿no es cierto?, sobre el chorro. Otra cosa importante que nosotros debemos tomar en cuenta, otra característica importante, es que el nivel de referencia, ¿sí?, para aplicar nuestra ecuación de energía tiene que estar ubicada justo en el centro de gravedad, ¿cierto?, o en el eje de nuestro orificio. ¿Sí? Eso tiene que ser muy importante o es muy importante para aplicar nuestra ecuación de energía. Bien, entonces, chicos, vamos a comenzar, ¿no es cierto? Nuestra ecuación de energía tenemos los tres componentes. De momento vamos a despreciar las pérdidas, ¿sí? Entonces, como yo les decía, vamos a tener una sección 1 en la parte de arriba y una sección 2 aquí en la salida, ¿sí? Entonces, tenemos nuestra carga de posición, ¿sí?, nuestra carga de presión y nuestra carga de velocidad a la entrada, ¿no es cierto?, en 1. Y vamos a tener la carga de posición, la carga de presión y la carga de velocidad en 2, ¿sí? Pero, tanto en 1 como en 2, perdón chicos que aquí, voy a regresarme un poquitito, aquí me falta, ¿no es cierto?, simplemente he puesto la presión, me falta el peso específico, ¿sí? Ustedes por favor pónganlo bien chicos. Sí, entonces estas presiones, ¿no es cierto?, tanto la carga de presión en 1 como la carga de presión en 2 van a corresponder a la presión atmosférica, ¿sí? Recuerden, aquí en 1 tenemos contacto, ¿no es cierto?, superficie libre, presión atmosférica, y en 2 estamos con descarga libre, también tenemos presión atmosférica, ¿sí? Entonces, estos valores son 0, ¿no es cierto? Bien, la velocidad en 1, como estamos considerándola acá arriba, donde decimos que el efecto es muy pequeñito, ¿no es cierto?, como el nivel se mantiene constante, no va a estar disminuyendo, entonces nuestra velocidad también va a ser aproximadamente 0, ¿sí? Entonces también se me va el componente de la velocidad en 1. Z2 es el nivel de referencia, ¿no es cierto? Estamos aquí, no nos olvidemos, aquí está nuestro nivel de referencia justo en el eje del orificio. Entonces, también va a ser 0, ¿sí? Z1 corresponde a H, ¿sí? Y lo que nos quedaría es justamente la carga de velocidad, ¿no es cierto? Entonces, esta ecuación de energía queda expresada de esta manera. H, ¿no es cierto?, que es Z1, va a ser igual a la velocidad o a la carga de velocidad a la salida, ¿sí? Pero, si nosotros despejamos la velocidad, encontramos la famosa ecuación de Torricelli, ¿sí? Velocidad igual a la raíz de 2 veces la gravedad por este valor de h que es constante, ¿sí? Esta es nuestra ecuación de Torricelli, ¿sí?, para un orificio de pared delgada, ¿sí? Sin embargo, ¿no es cierto?, si nosotros medimos en laboratorio la velocidad, ¿sí?, los resultados que obtendríamos con la ecuación de Torricelli no van a coincidir con unos resultados medidos, ¿sí? Si nosotros hacemos mediciones en laboratorio, no vamos a tener este valor igual. Y es por eso que nosotros necesitamos afectar por un coeficiente C sub B de velocidad, ¿sí? ¿Qué es lo que hace este coeficiente C sub B? Más o menos trata de corregir, ¿no es cierto?, de cierta manera, el error de no considerar pérdida de energía, ¿sí?, porque no estamos considerando las pérdidas, y tampoco estamos considerando los valores de alfa de Coriolis, ¿sí? Entonces, este coeficiente C sub B nos ayuda a corregir este error.
Y entonces, para poder calcular la velocidad real con la que está circulando el flujo a través de este orificio, tendríamos esta ecuación de aquí, ¿sí? Velocidad igual a C sub P, este coeficiente de velocidad, por la raíz de 2 veces la gravedad por H. Estos coeficientes están tabulados o se encuentran en gráficas y normalmente tienen valores muy próximos a 1, ¿sí? Son muy cercanos a 1. De igual manera, recordemos que habíamos dicho que el área contraída, ¿no es cierto? El área del chorro es más pequeña que el área del orificio. Entonces, para nosotros poder, ¿no es cierto?, representar mejor la realidad en este caso, también vamos a utilizar un coeficiente A sub C. ¿Sí? Perdón, vamos a utilizar un coeficiente C sub C, que es un coeficiente de contracción. Y de esta manera representamos el área contraída, ¿sí? O el área del chorro, igual a este coeficiente de contracción, este C sub C, por el área del orificio, ¿sí? Entonces, si nosotros incluimos esto en nuestra ecuación de continuidad para calcular el caudal, tendríamos el área, ¿no es cierto?, el C sub C por A, ¿cierto?, por el área del orificio, y la velocidad que estaría dada por el coeficiente de velocidad multiplicado por la raíz de 2 veces la gravedad por H, ¿sí? Si nosotros multiplicamos estos dos valores del coeficiente de velocidad y el coeficiente de contracción, encontramos lo que se conoce como un coeficiente de descarga, ¿sí? Y este coeficiente de descarga prácticamente lo vamos a ver aparecer en todas nuestras estructuras de medición, ¿sí? Y en algunas más estructuras hidráulicas, ¿sí? Entonces, este C sub D, coeficiente de descarga, lo vamos a incluir en nuestra ecuación y esta es nuestra ecuación del orificio. Caudal igual al coeficiente de descarga por el área del orificio por la raíz de 2 veces la gravedad y por la altura H por esta carga sobre el orificio, ¿sí? Esta es la ecuación que a nosotros nos ayuda a conocer el caudal que descarga a través de un orificio, ¿no es cierto? Con lo que justamente es uno de las estructuras de medición de caudal, ¿no es cierto? De las básicas que podemos utilizar, ¿sí? ¿Preguntas, dudas o inquietudes hasta aquí, chicos? Bien, ¿qué consideraciones debemos de hacer? Bueno, ya las he ido mencionando, ¿no es cierto? Lo primero es que H va a ser el desnivel o la altura entre el centro de gravedad del orificio, ¿no es cierto? Donde nosotros colocábamos el nivel de referencia, y la superficie libre del agua, ¿sí? Eso es H y este valor tiene que ser constante. Acá en la parte superior decimos que la velocidad de aproximación tiene que ser aproximadamente 0, ¿sí? Si esto no se cumple, chicos, ¿sí? Vamos a decir que el valor de H corresponde a la energía total, ¿sí? ¿Qué significa esto? Ya lo vamos a ver en uno de los ejercicios, ¿sí? Entonces, H vendría a ser la energía total que tenemos en el sistema si no se cumple esto de tener superficie libre, ¿no es cierto? Y esta aproximación igual a 0. El coeficiente de velocidad, el coeficiente de contracción y el coeficiente de descarga son coeficientes experimentales, ¿sí? Y dependen de un parámetro que se conoce como el número de Reynolds, ¿sí? Ya lo habíamos conversado, ¿no es cierto? El número de Reynolds es el que nos permitía identificar si el flujo era laminar, turbulento o se encontraba en transición, ¿no es cierto? ¿Cómo lo calculamos? Pues justamente con esta relación de las fuerzas de inercia sobre las fuerzas viscosas. Como nosotros normalmente vamos a trabajar con orificios circulares, esta es la ecuación que nos permite calcular, ¿sí?, el número de Reynolds, 4 veces el radio hidráulico por la velocidad sobre la viscosidad cinemática. Y el radio hidráulico se lo calcula como el área de flujo dividido para el perímetro mojado, para orificios circulares D sobre 4, ¿sí? Esto hace que el número de Reynolds justamente se transforme en, perdón chicos. Bueno, como les decía, esto hace que el número de Reynolds se transforme en velocidad por el diámetro sobre la viscosidad cinemática, ¿sí? Si tuviésemos otra forma, ¿sí?, el número de Reynolds cambiaría, ¿sí? Pero para orificios circulares tiene esta expresión, ¿sí?
Bien, de acuerdo a varios investigadores, ¿sí? Cuando hablamos de orificios circulares y tenemos un flujo turbulento, es decir, un número de Reynolds muy grande, mayor a 10 a la sexta, cualquiera de estos coeficientes se vuelve independiente del número de Reynolds y tienen estos valores constantes, ¿sí? Coeficiente de velocidad 0,99, de contracción 0,605 y de descarga el 0,6, ¿sí? ¿Por qué les coloco esto? Porque si en algún ejercicio no nos dan información que nos permita obtener de una gráfica el coeficiente de descarga, tenemos que trabajar con este coeficiente de descarga de 0,6 y justificar diciendo que suponemos que el flujo tiene un número de Reynolds muy grande y por lo tanto asumimos un coeficiente de descarga de 0,6. ¿De acuerdo? Bien, este, chicos, es un gráfico, se encuentra en el libro de Sotelo, que justamente nos permitiría obtener estos coeficientes de descarga, de velocidad y de contracción, ¿sí? Para orificios circulares. Entonces, miren ustedes en las abscisas, tenemos el número de Reynolds, ¿sí? Aquí está la expresión, miren, velocidad por el diámetro sobre la viscosidad cinemática. Y tenemos estas curvas, ¿no es cierto? Estas diferentes curvas. Voy a intentar repasarlas, ¿sí? Y lo que nosotros hacemos es calcular el número de Reynolds. Por ejemplo, voy a ponerme aquí en un 10 a la 4, ¿no es cierto? Un 10 a la cuarta para tener la línea directamente vertical y nos permite conocer el coeficiente de descarga, el de contracción y el de velocidad. En este caso, el que más nos interesa es el de descarga, ¿no es cierto? Y si yo me voy horizontalmente, parecería que me da un valor de 0,64, ¿sí? Fíjense ustedes que a partir de 10 a la quinta, más o menos, ¿no es cierto? Ya estas líneas tienden a ser horizontales, ¿sí? Esto justamente significa que el coeficiente de descarga ya sea independiente del número de Reynolds, ¿sí? Y fíjense ustedes que aquí, ¿no es cierto? En el coeficiente de descarga justamente toma el valor de 0,6. Bien, entonces con esto, chicos, vamos a hacer nuestro primer ejercicio, ¿sí? Aquí nos dice calcular el gasto de aceite con un peso específico de 815 kilogramos sobre metro cúbico, ¿no es cierto? Kilogramo fuerza en este caso, kilogramo fuerza, que descargue el orificio de pared delgada mostrado en la figura. Entonces, miren, aquí tenemos un recipiente, un contenedor, que en este caso no está abierto a la atmósfera, ¿sí? En la parte superior tiene aire a presión, ¿sí? Esto nos indica el problema. Eso quiere decir que la superficie del flujo está sometida a una presión de 0,15 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos que considerar cuál es la energía que tenemos en este punto de acá arriba, ¿sí? Y esa energía va a ser nuestro valor de H. Ya lo vamos a resolver. Entonces, miren, la distancia entre la superficie del agua y el centro del orificio, ¿sí? Es de 1 metro y el diámetro del orificio es de 75 milímetros, ¿sí? No se olviden que esto es aceite y nos piden calcular cuál es el caudal, ¿sí? Entonces les doy unos minutitos, chicos, para que ustedes puedan tener el ejercicio, ¿sí? Yo también me lo voy a pasar al OneNote porque no estoy segura de que nos alcance aquí el espacio para resolverlo directamente. Y entonces arrancamos a resolverlo, ¿sí? Van a ver ustedes que es bastante sencillo.
Bien, chicos, entonces me voy al OneNote. Voy a cambiar de página. Y aquí ya tenemos nuestro ejercicio, ¿sí? Por alguna razón no se me ha copiado la gráfica. Voy a volverlo a intentar, ¿sí? Perfecto. Bien, chicos, entonces, lo primero que vamos a recordar es nuestra ecuación del orificio, ¿sí? Caudal igual al coeficiente de descarga por el área del orificio y por la raíz de 2 veces la gravedad por el valor de H, ¿sí? Entonces, H, ¿sí? Como ya se los había comentado, representa justamente la distancia desde el centro del orificio hasta la superficie libre del agua. O cuando tenemos este caso, ¿no es cierto?, con aire a presión, el valor de H es la carga de energía que tenemos nosotros en este punto, ¿sí? La energía que estaría soportando, ¿no es cierto?, este centro del orificio, ¿sí? Entonces, para esto tenemos que plantear la ecuación, ¿no es cierto? Vamos a decir que H va a ser igual a la carga de posición más la carga de presión, ¿no es cierto?, más la carga de velocidad que tendríamos en el punto 1, ¿sí? Entonces, recuerden, no tenemos abertura a la atmósfera, entonces la presión 1 tiene un valor diferente a la presión atmosférica, ¿no es cierto?, a la presión 0. Y en este caso es 0.15 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿no es cierto? Trabajemos, en este caso, si podemos mantenernos en el kilogramo fuerza, ¿no es cierto? Con esto estamos diciendo que la presión en 1 vendría a ser 1500, ¿no es cierto?, kilogramos fuerza sobre metro cuadrado, ¿sí? Entonces, vamos a ver cuál es el valor de H, ¿no es cierto? El valor de Z vendría a ser 1, recuerden que 1 está aquí en la superficie, ¿no es cierto? El valor de Z es 1 metro, más la carga de presión, que vendría a ser los 1500, sobre 1000 kilogramos fuerza sobre metro cúbico, ¿no es cierto?, más la carga de velocidad, aquí perdón chicos que no lo completé, que estamos aquí en la superficie libre, ¿no es cierto?, no tenemos que mantenernos con esto constante, entonces esta sí va a ser 0, ¿sí? Aquí sí se cumple, ¿no es cierto?, que la velocidad es 0. Entonces ya no la voy a colocar aquí. Y perdón, aquí también lo estoy haciendo de memoria, ¿no es cierto? Estoy poniendo 1000 como si fuera agua, pero es aceite, ¿no es cierto? Ya nos dan el peso específico del aceite, entonces es aquí sobre 815, chicos, perdón, ¿sí? Me cuentan, por favor, cuál sería el valor de H que debemos considerar. ¿Sí? Igual aquí tenemos el nivel de referencia para no olvidarlo. 2.84. Perfecto. 2.84. Y esto nos queda en metros, ¿sí? Entonces ya tenemos el valor de H, ¿sí? Fíjense nuevamente que en este caso no tenemos mayor información, ¿no es cierto? Tenemos el diámetro, tenemos Z, tenemos la presión, pero no tenemos, por ejemplo, una velocidad que nos permita calcular el número de Reynolds, ¿sí? Entonces, este es uno de estos ejercicios en los que yo voy a decir aquí que estoy considerando que mi flujo es turbulento. Entonces yo pongo aquí flujo turbulento. Bien. Y voy a decir que mi coeficiente de descarga es igual a 0.6. ¿Sí?
Entonces, con esto, ¿no es cierto? Tengo el coeficiente de descarga. Lo que me faltaría conocer es el área del orificio para poder saber cuál es el caudal que estaría circulando por aquí, ¿sí? Entonces voy a calcular el área igual a pi por el diámetro del orificio al cuadrado dividido para 4. En este caso, pi por 0.075, ¿cierto? Al cuadrado dividido para 4, ¿sí? Me cuentan, chicos, qué valor de área del orificio obtienen en este caso. 4.41 por 10 a la menos 3. Gracias, 4.41 por 10 a la menos 3 metros cuadrados, ¿sí? Bien, entonces ahora no nos queda más que reemplazar caudal igual al coeficiente de descarga, que es 0.6, por el área del orificio, 4.41, por 10 a la menos 3, por la raíz de 2, por 9.81, y por h, que era 2.84, ¿no es cierto? ¿Me cuentan cuál es el valor del caudal que obtienen ustedes? .0197. 0.0197 metros cúbicos sobre segundos, ¿sí? Y hemos calculado justamente cuál es el caudal que estaría circulando por este orificio, ¿sí? Y justamente aplicamos este concepto de que H, ¿no es cierto?, no es únicamente el desnivel, sino la energía que tenemos disponible en este punto. Si no tuviésemos este aire a presión, pues H hubiese sido 1, ¿sí? ¿Preguntas, dudas o inquietudes, chicos? Profe, una pregunta. A mí se me entrecortó en el CD lo poníamos igual a 0,6 porque no teníamos un valor de velocidad para lo que nos había Sí, explicado en las diapositivas, ¿no? exactamente, ¿sí? En este caso no tenemos, ¿no es cierto?, mayor información para calcularlo, entonces nosotros podemos suponer en este caso que el flujo es turbulento y tomamos el coeficiente de descarga de 0.6, ¿sí? Lo que sí es importante es que pongamos esta suposición, ¿sí? Como yo lo he puesto aquí, flujo turbulento, ¿sí? Podríamos añadirle, por ejemplo, que el número de Reynolds es muy alto. Voy a poner una indicación aquí, Reynolds, y el mayor que, ¿cierto? Para decir que tenemos un valor muy alto y que por esa razón estamos considerando el coeficiente de descarga de 0.6, ¿sí? Entonces, nuevamente, si en un ejercicio, por ejemplo, en una evaluación, ustedes no tienen esta información para calcular, como en este caso, basta con que pongamos esta indicación, ¿sí? Número de Reynolds muy alto, flujo turbulento, entonces tomo el coeficiente de descarga de 0.6, ¿sí? No sé si con eso contesté tu pregunta. Sí, profe, muchas gracias. Perfecto. Bien, chicos, entonces vamos a avanzar otro poquito, ¿sí? Bien, vamos a ver lo que es la descarga sumergida, ¿sí? Nosotros podemos tener dos tipos de descarga sumergida. La descarga con el ahogamiento total, como ustedes ven aquí, ¿sí? ¿Cierto? Está totalmente sumergido el orificio y tenemos este valor de delta H, o un ahogamiento parcial, ¿sí? Que para efectos de lo que vamos a estudiar en este momento, no vamos a analizar, ¿sí? Propiamente no lo vamos a analizar porque esto igual depende de cómo va llenándose, ¿no es cierto?, el otro lado
para este ahogamiento parcial. Nosotros vamos a ocuparnos más de este ahogamiento o de esta sumergencia total, ¿sí? Entonces, como les había dicho, el orificio descarga de un tanque a otro, ¿no es cierto? Y el nivel tiene que estar por encima del orificio, ¿sí? Entonces, cuando tenemos el orificio totalmente sumergido, hablamos de esta descarga sumergida, ¿sí? La ecuación que nosotros vamos a utilizar para calcular estos orificios con descarga sumergida es exactamente la misma que para orificios con descarga libre. Lo que va a cambiar, chicos, fíjense ustedes aquí, es que en lugar del valor de H, vamos a tomar el delta H, ¿sí? Si yo me vuelvo a la otra diapositiva, ¿sí? Miren ustedes delta H, que puede ser la diferencia, ¿no es cierto?, de la ubicación de las dos superficies libres, o en su defecto, si nos pasa como el ejercicio anterior, sería la diferencia entre los dos niveles energéticos, ¿no es cierto?, entre el tanque 1 y el tanque 2, ¿sí? La recomendación es que se utilice también el mismo coeficiente de descarga que para un orificio con descarga libre, ¿sí? Entonces, para descarga sumergida, si hacemos un repaso, ¿no es cierto?, para calcular el caudal, nosotros necesitamos este delta H y utilizamos el mismo coeficiente de descarga que para descarga libre, ¿sí? Entonces, esas son las consideraciones en este caso, ¿sí? Y vamos a realizar el ejercicio que nos va a poder permitir identificar esta variación, ¿sí? Como ustedes ven, nos piden calcular el gasto del orificio y es 2 tanques, ¿no es cierto?, que nuevamente se encuentran presurizados, ¿sí? Es decir, que vamos a tener que calcular los valores de la energía tanto en el tanque 1 como en el tanque 2. Entonces, vamos a tener aquí en la superficie libre 1 y en la superficie libre, bueno, no es libre exactamente, ¿no es cierto?, pero en la superficie del agua, que en este caso sí es agua, vamos a tener que calcular la energía, ¿no es cierto?, en 1 y en 2, y este desnivel, este delta H, es el que tendremos que considerar para nuestra ecuación, ¿sí? Entonces, les doy unos minutitos para que tengan este gráfico y comenzamos con la resolución, ¿sí? Bien, chicos, entonces vamos a resolverlo por aquí, ¿sí?, que también ya lo tenía copiado. Y como les decía, pues lo primero que vamos a hacer es calcular, ¿no es cierto?, estos valores de H, ¿sí? Entonces vamos a tomar un punto 1, ¿no es cierto?, en la superficie del agua, en el tanque 1, y un punto 2, ¿no es cierto?, en la superficie del tanque, en el punto 2.
Perdón, chicos, ¿alguien me decía algo? No se está viendo, aún está en el PowerPoint. Ok, gracias, chicos. Creí que había cambiado a compartir. Veamos si ahí... ¿Me cuentan si ya estamos en el OneNote, chicos? Sí, ahí está bien. Gracias. Ya, perfecto. Muchísimas gracias también. Bien, entonces les decía, ¿no es cierto?, que vamos a calcular la energía en un punto en la superficie del tanque 1 y en un punto en la superficie del tanque 2. Y para no olvidarnos, ¿no es cierto?, nuestro nivel de referencia va a estar siempre en el centro del orificio. ¿Sí? Entonces vamos a calcular H1, ¿no es cierto?, que vendría a estar dada por la carga de posición más la carga de presión, ¿sí?, presión 1, más la carga de velocidad. ¿Sí? En este caso ya sabemos que el nivel se mantiene constante, entonces nuestra velocidad en el punto 1 va a ser 0. ¿Sí? Entonces, este H1 va a estar dado por Z1, que es 1.25, miren ustedes, ¿no es cierto?, 1.25 desde el centro del orificio, más la carga de presión, ¿sí? En este caso vamos a apuntarla por aquí, ¿no es cierto?, que la presión 1 nos dice 0.3 kilogramos sobre centímetro cuadrado, eso es 3.000, ¿cierto? Vamos a ponerla aquí, 3.000 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado, ¿cierto? La presión 1 y la presión 2 de una vez, 0.2 kilogramos sobre centímetro cuadrado, es decir, 2.000 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado, ¿sí? Bien, entonces, esto es agua, peso específico, 1.000 kilogramos fuerza sobre metro cúbico en este caso, ¿sí? Entonces, ponemos aquí los 3.000 dividido para 1.000, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un H1 de 1.25 más 3, ¿verdad? 4.25 metros para el valor de H1, ¿sí? Vamos con H2, que vendría a estar dado por Z2, la carga de posición, más la carga de presión, más la carga de velocidad en el punto 2, ¿sí? En este caso también tiene que cumplirse, ¿no es cierto?, que este valor de 0.5 que tenemos aquí se mantenga constante. Entonces la velocidad la podemos considerar como 0, ¿sí? Nuestro H2 vendría a ser Z2, que en este caso es 0.5, ¿sí? 0.5 más la presión de los 2.000 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado dividido para el peso específico del agua. Y aquí nos queda un valor H2 de 2.5, ¿sí? Metros también. Entonces, ya podemos estimar el delta H, ¿no es cierto? Delta H igual a H1 menos H2, que sería 4.25 menos 2.5, y tenemos 1.75 metros, ¿no es cierto?, del delta H, ¿sí? Recordemos ahora nuestra ecuación del orificio, ¿no es cierto?, ya que no lo hicimos al principio. Coeficiente de descarga por el área del orificio y por la raíz de 2 veces la gravedad por delta H, por tratarse de descarga sumergida, ¿sí? Ya tengo el valor de delta H. El coeficiente de descarga puedo hacer la misma suposición que hicimos en el primer ejercicio, ¿no es cierto? Aquí voy a poner flujo turbulento. Esto quiere decir que mi número de Reynolds es muy grande
Y entonces yo voy a suponer mi coeficiente de descarga de 0.6, ¿sí? Al igual que en la descarga libre, que esa era la recomendación en este caso, ¿no es cierto? Que consideremos la descarga libre o el coeficiente de descarga, ¿no es cierto? Igual al de la descarga libre, ¿sí? Bien, entonces lo que me faltaría es calcular el área, ¿verdad? Tengo pi por el diámetro, que en este caso era 100 milímetros, ¿cierto? Diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces tenemos pi por 0.1 al cuadrado sobre 4, lo que representa un área de ¿cuánto, chicos? $7.85 por 10 a la menos 3. 7.85 por 10 a la menos 3, ¿sí? Esto es metros cuadrados. Bien, entonces ya podemos reemplazar nuestros datos, caudal igual al coeficiente de descarga, que es 0.6, por el área 7.85 por 10 a la menos 3, por la raíz de 2 por 9.81 y por h, que era 1.75, perdón, por delta h, que era 1.75. ¿Me cuentan, chicos, qué valor obtienen ustedes para este caudal? Es 0.027. 0.027, perfecto. 0.027 metros cúbicos sobre segundos, ¿sí? Y con esto hemos resuelto, chicos, nuestro flujo, en este caso con descarga sumergida, ¿sí? ¿Preguntas, dudas o inquietudes sobre la resolución de este ejercicio? Bien, entonces vamos a avanzar un poquito más, chicos, ¿sí? Como ustedes ven, es bastante sencillo, en este caso la aplicación. Y vamos justamente a lo que es la descarga con pared gruesa, ¿sí? Que es lo que nos falta en este caso para los orificios, ¿sí? Entonces, como les había comentado al inicio, nosotros vamos a tener la pared delgada cuando el agua o el flujo hace contacto en una arista afilada y la pared gruesa cuando el contacto se hace con una superficie, ¿sí? Entonces ya no tenemos aristas afiladas y nuestro orificio podría también dar la impresión de ser un tubo corto, ¿cierto? Miren ustedes aquí. Y este tubo puede tener algunas configuraciones como ya vamos a ver, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjense ustedes, ¿no es cierto? Se contrae el chorro, ¿sí? Se contrae el chorro para pasar por el orificio, pero al tener una distancia mayor para recorrer, ¿no es cierto? Vuelve a ampliarse, vuelve a ocupar toda la sección. Voy a cambiar de color para que se note, ¿no es cierto? Aquí sí, ustedes pueden ver esta sección de aquí justamente nos indica que el flujo se está desprendiendo de la pared, ahí tenemos como un ingreso de aire, pero después vuelve a llenar toda la sección, ¿sí? Entonces, justamente esto,
¿no es cierto? Al volver a tener sección llena, hace que la descarga sea un poco mayor que cuando tenemos pared delgada, ¿sí? Justamente porque el área vuelve a ser mayor, ¿no es cierto? Vuelve a ocupar toda la sección, ¿sí? Entonces, nuevamente, ¿sí? Aquí esto ya me adelanté un poquito, el caudal que vamos a descargar es mayor, ¿no es cierto?, que si fuese un orificio de pared delgada. Esto se explica, ¿sí? Justamente porque tenemos esta sección de aquí, esta contracción, esta presión, esta succión, ¿sí? Que lo que hace es aumentar la carga efectiva, ¿no es cierto? Tenemos como esta succión, ¿no es cierto? Estamos aumentando energía debido a esta succión y se produce el incremento de la carga y se produce también el incremento del caudal, ¿sí? La expresión que vamos a utilizar es exactamente la misma, pero en este caso, chicos, ojo, lo que cambia es el coeficiente de descarga, ¿sí? Recuerden, cuando teníamos pared delgada y es descarga sumergida, lo que cambia es H, ¿no es cierto? Tenemos delta H. Cuando es pared gruesa, lo que cambia en este caso es el coeficiente de descarga y depende de esta relación, ¿sí? El espesor del tubo, ¿sí? E y el diámetro del tubo. Entonces, esta relación E sobre D es lo que nos va a decir cuál es el coeficiente de descarga. ¿De qué manera, chicos? Justamente a través de estas tablas. Estas tablas son del libro de Sotelo, ¿sí? Y nos da algunos ejemplos, ¿sí? No tiene todos, son algunos, pero nos van a ayudar en este caso, pues, a resolver algunos problemas. Entonces, fíjense en esta sección, ¿sí? Miren que está marcado el eje del tubo, ¿no es cierto?, el centro de gravedad, y también tenemos marcado un ángulo, ¿sí? Esto es en caso de que, como aquí pueden ver, ¿no es cierto?, tenemos la pared inclinada, no es la pared vertical, ¿sí? Si se da este caso, con la relación E sobre D y este ángulo, nosotros podemos obtener justamente los valores del coeficiente de descarga. Entonces, miren aquí. Este caso, este primer caso, esta tabla A es para cuando el ángulo es 0, es decir, cuando tenemos la pared totalmente vertical y va variando la relación E sobre D, ¿no es cierto? Por ejemplo, si tuviésemos una relación E sobre D de 2, nuestro coeficiente de descarga es 0.79, ¿sí? Esto en esta primera tabla. En esta segunda, ¿sí? Tenemos fija la relación E sobre D igual a 3 y lo que va cambiando es el ángulo, fíjense ustedes, ¿sí? Entonces, esta tabla es para un E sobre D fijo, constante de 3, y la inclinación de la pared iría cambiando, ¿no es cierto? Por ejemplo, si tuviésemos una inclinación de 30 grados, el coeficiente de descarga es de 0.76, ¿sí? Fíjense que la única coincidencia entre la tabla superior y la inferior vendría a ser el ángulo de 0 grados, miren aquí, 0.82, y aquí que tenemos el ángulo de 0 grados, si vemos la relación E sobre D de 3, tenemos 0.82, ¿sí? Entonces, esta es la primera. Tenemos esta otra forma, miren ustedes, tenemos estas formas más complejas, ¿no es cierto? Con esta entrada redondeada, ¿sí? Tenemos un coeficiente de descarga también fijo. Aquí tenemos con esta entrada que vendría a ser un poquito más brusca, gradual, ¿sí? También tenemos el coeficiente de descarga con sus dimensiones muy fijas, ¿no? Aquí la aproximación es más como una elipse. Y aquí es, creo yo, como una parábola más o menos, ¿sí? Entonces tenemos estas configuraciones. Aquí tenemos tubos cilíndricos, ¿sí? También E mayor a 3 veces D, ¿no es cierto? E sobre D mayor o menor que 3 y nos dan el coeficiente de descarga, de velocidad y de contracción. Tenemos estos tubos que son como convergentes, uno con arista viva y otro con arista redondeada. Arista viva caso A, arista redondeada caso B, y fíjense que también varían en función del ángulo. En este caso el ángulo está por acá, ¿no es cierto? Es el grado de convergencia. Este es uno divergente, ¿sí? En este caso es un gráfico, también entramos con la relación E sobre D, y en función del ángulo, en este caso es el ángulo de divergencia, ¿no es cierto? En función del ángulo podríamos encontrar el valor del coeficiente de descarga, ¿sí? Entonces, resumiendo, chicos, antes de irnos al ejercicio, ¿no es cierto? El caudal aquí tiene la misma ecuación, ¿no es cierto? La misma ecuación, tenemos el valor de H igual
Y lo que varía en este caso es el coeficiente de descarga. ¿Sí? Este es el coeficiente de descarga que vendría a ser diferente. ¿Sí? Bien, entonces este es nuestro ejercicio, ¿sí? Que creo que es lo que lo podemos resolver, ¿no es cierto? Antes de que se finalice el tiempo que tendríamos nosotros aquí para la clase de hoy, ¿sí? Entonces nos dice que a través de un conducto revestido corto es necesario descargar un gasto Q igual a 2.3 metros cúbicos sobre segundo con una carga H igual a 10 metros, ¿sí? Nos piden determinar este diámetro D del conducto y la carga mínima H de ahogamiento aguas abajo necesaria para que la presión en el conducto no rebase la equivalente a 6 metros de columna de agua. ¿Sí? Entonces les voy a dar unos minutitos para que puedan copiar el ejercicio. ¿Sí? Yo también voy a aprovechar y lo copiaré en nuestro OneNote para poderlo resolver, ¿sí? Bien, chicos, estoy en el OneNote y les pongo aquí el ejercicio para que, de ser el caso, lo puedan terminar de anotar, ¿sí? Bien, chicos, entonces vamos mirando, ¿no es cierto?, qué datos tenemos nosotros, ¿sí? Entonces, lo primero es que nos dicen que necesitamos descargar un caudal, ¿cierto? En este caso nos dan de dato el caudal, de 2.3 metros cúbicos sobre segundos, ¿sí? Y nos dice que tenemos que descargar, ¿no es cierto?, este caudal con una carga H, ¿sí?, igual a 10 metros. Fíjense ustedes que el H está por aquí, ¿sí? Es decir que, aunque aquí lo llaman H mayúscula, ¿sí?, este valor vendría a ser un delta H, ¿cierto? Porque aparte de ser un tubo corto o un orificio de pared gruesa,
tenemos descarga sumergida, ¿no es cierto? Entonces tenemos el delta H de 10 metros, ¿sí? Entonces, esto para tenerlo en cuenta, ¿no es cierto? Y nos piden determinar el diámetro primero, ¿no es cierto? Tenemos que calcular el diámetro. Y esta carga mínima de ahogamiento, ellos le llaman H, está por acá. Aguas abajo, ¿no es cierto? Para que la presión en el conducto, es decir, un punto aquí adentro, ¿no es cierto? Aquí adentro, debemos tener la presión. Creo que lo voy a escribir hacia el otro lado. Estamos bien por aquí. Entonces aquí vamos a tener una presión de 6 metros de columna de agua, ¿no es cierto? Aquí, 6 metros de columna de agua. Que transformado, ¿no es cierto? Esta presión sería justamente, ¿no es cierto? Este valor P sobre gamma es lo que sería el valor de 6, ¿sí? Esto es lo que significa estos 6 metros de columna de agua, ¿sí? P sobre gamma igual a 6, ¿sí? Bien, ¿qué otra información nos dan? Sí, fíjense aquí, sé que se ve un poquito distorsionado, pero nos dicen que el espesor de este tubo, de este orificio, son 3 veces el diámetro, con lo que nos van a permitir obtener el coeficiente de descarga, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos que E es igual a 3 veces D, con lo que la relación E sobre D, ¿no es cierto? Vendría a ser igual a 3, ¿sí? Lo que voy a hacer en este momento, chicos, para que ustedes lo tengan, ¿no es cierto? Es copiar la tabla que tenía en la presentación para que lo podamos visualizar, ¿sí? Entonces la voy a poner por aquí. Por aquí más o menos. ¿Sí? Creo que ya nos apareció. Bien, entonces, chicos, tengo esta relación E sobre D de 3 y fíjense que mi pared es vertical, ¿no es cierto? La del ingreso al tubo corto, ¿no es cierto? A este orificio de pared gruesa, es vertical. Eso quiere decir que yo me encuentro dentro de este parámetro, ¿no es cierto? Para el ángulo de 0 grados, ¿no es cierto? Pared vertical. Y recuerden, E sobre D, ¿sí? E sobre D era 3. Por lo tanto, tengo este coeficiente de descarga de 0.82, ¿sí? Entonces, me lo voy a anotar por aquí. Coeficiente de descarga igual a 0.82, ¿sí? Para, ¿no es cierto?, el ángulo de 0 grados, que lo he anotado aquí, y la relación es sobre D de 3, ¿sí? Bien, entonces con esto, ¿no es cierto?, voy a recordar mi ecuación del orificio, voy a ponerla por acá, ¿no es cierto? Caudal igual, recuerden que es una descarga sumergida, ¿no es cierto? Coeficiente de descarga por el área del orificio por la raíz de 2 veces la gravedad, delta H, ¿no es cierto? ¿Cuál es mi única incógnita aquí? El área, ¿no es cierto? Y con esto yo puedo calcular el diámetro, que es lo que me pide el problema, ¿no es cierto? Entonces vamos a reemplazar la información. El caudal era 2.3 metros cúbicos por segundo, el coeficiente de descarga 0.82. El área es lo que queremos calcular, 2 por 9.81, y por el delta H que era 10, ¿sí? Me cuentan, chicos, el valor que obtienen ustedes del área primero, ¿sí? Y de ahí me cuentan cuál es el valor del diámetro, ¿no es cierto? Aquí vamos a tener el diámetro igual a la raíz de 4 veces el área sobre pi, ¿sí? Entonces aquí me cuentan cuál es el valor del área, ¿cierto?, para poderla reemplazar.
0.2. 0.2, perfecto. 0.2, ¿no es cierto? Entonces pongo aquí 0.2. Y me cuentan qué valor obtienen para el diámetro, ¿sí? $0.5. 0.5, perfecto. 0.5 metros vendría a ser el diámetro, ¿sí? Entonces, chicos, ya hemos resuelto nuestra primera incógnita, ¿no es cierto? El diámetro del tubo corto, en este caso, es 0.5 metros, ¿sí? Ahora vamos a ver cuál es esta columna de agua, ¿sí? Para eso, nosotros necesitamos aplicar la ecuación de energía, ¿sí? Entonces, vamos a tomar un punto aquí, ¿no es cierto?, dentro, que casi ya lo habíamos marcado, ¿no es cierto?, por acá. No sé, voy a anotarlo con letras para no confundirnos, ¿no es cierto? Voy a poner A y voy a poner B aquí en la superficie, ¿sí? Entonces, voy a plantear mi ecuación de energía. Voy a decir que la carga de posición en A más la carga de presión en A, y que esto es al interior del tubo, recuerden, más la carga de velocidad en A, tiene que ser igual a la carga de posición en B más la carga de presión en B más la carga de velocidad en B. ¿Sí? Entonces, para esto, ya sabemos dónde debe ir nuestro nivel de referencia, ¿no es cierto? Voy a prolongar este. Aquí tendríamos nuestro nivel de referencia, justo en el eje del tubo, con lo que ZA vendría a ser igual a 0, ¿sí? La presión, en este caso voy a poner aquí la A, ¿sí? La presión en A, va a ser estos 6 metros de columna de agua, es decir, que P sobre gamma, ¿no es cierto?, en el punto A, aquí no se me ha marcado la A, va a ser igual a 6, ¿sí? Y la velocidad, pues la puedo calcular, ¿no es cierto? Ya tengo el caudal, tengo el área, ¿no es cierto? Entonces yo puedo calcular la velocidad, ¿sí? Aplicando mi ecuación de continuidad. En este caso, vamos a calcular la velocidad en A, sí, lo voy a calcular por acá, ¿no es cierto? La velocidad en A, que vendría a ser 2.3, ¿no es cierto? Caudal sobre área, sobre el área A, 2.3 sobre 0.2, ¿no es cierto? Que era el área del orificio. ¿Me cuentan, chicos, qué valor obtienen ustedes para esta velocidad? $11.5. 11.5, perfecto. 11.5 metros sobre segundos en este caso, ¿sí? Bien, entonces tenemos ya la velocidad. Y en el punto B, recuerden, estamos a la atmósfera, ¿no es cierto? Nuestra presión sería 0. Tenemos este embalse, esto quiere decir que la velocidad también tiende a 0. Y el valor de Z2 sería esta H que nosotros necesitamos encontrar. Entonces vamos reemplazando, ¿no es cierto? Ya sabemos que ZA es 0 por el nivel de referencia. La presión en B también es 0, ¿no es cierto? Por la presión atmosférica. Y la velocidad en B también sería 0, ¿sí? Entonces, ¿qué nos queda? La presión en A sobre el peso específico, que son los 6 metros de columna de agua, más los 11.5 al cuadrado dividido para 2 por 9.81 de la carga de velocidad,
Tiene que ser igual a ZB, que es H, ¿sí? Y no tenemos más valores que considerar, ¿no es cierto? Entonces, chicos, me cuentan qué valor obtienen ustedes para H, ¿sí? $11,74, profe. 11.74. 11.74. 12, profe, perdón. 12. Ok, sí. Me resultaba un poco distante del valor que yo había calculado. Bien, 12.74 metros es el valor de H, ¿no es cierto? Que permitiría, ¿no es cierto?, que la presión en el conducto no sea mayor a estos 6 metros de columna de agua. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas o inquietudes, chicos, sobre la resolución de este ejercicio? Bien, entonces, bueno, con esto hemos terminado de revisar justamente todo lo que es la teoría de los orificios, ¿sí? Y la próxima semana, pues, veremos si hacemos algún ejercicio más con orificios y arrancaremos ya con lo que son las compuertas, ¿sí? Entonces, no se olviden, chicos, que de hoy en 15 días tendríamos nuestra evaluación 3, ¿sí?, sobre las ecuaciones fundamentales, que sería justamente, ¿no es cierto?, hasta lo que es ecuación de cantidad de movimiento. Tendríamos una parte teórica y una de ejercicios, y depende, ¿no es cierto?, de si ya retomamos las actividades aquí en la escuela, la evaluación sería presencial aquí, y si no, pues la realizaríamos en el aula virtual, ¿sí? Pero la fecha quedaría un poquito ya sentada, ¿no es cierto?, de hoy en 15 días, tener nuestra evaluación número 3 sobre esta parte de las ecuaciones fundamentales, ¿sí? También, chicos, en el transcurso del día les iré poniendo las actividades en el aula virtual ya relacionada con los orificios para que también la puedan revisar, ¿sí? Eso sería todo, chicos, por el día de hoy. También se me estaba olvidando, chicos, en vista de que hay esta incertidumbre, ¿no es cierto?, sobre si vamos a volver o no al tema presencial, yo tengo calificados ya sus exámenes y lo que he pensado es que los voy a escanear, ¿sí? Y probablemente pondré archivos separados con sus nombres, los subiré aquí al aula de Teams, les mandaré un mensajito cuando ya esté, para que ustedes los puedan revisar, ¿sí? Porque de lo contrario se nos va a ir prolongando mucho el tema de las calificaciones del primer bimestre. Y sí, me gustaría que ustedes puedan revisar sus evaluaciones, ¿no es cierto? Si tienen alguna inquietud, tienen alguna pregunta o algún reclamo, me pueden escribir al chat de Teams, lo revisamos, ¿sí? Y podríamos solventar de esa manera las dudas, ¿de acuerdo? Entonces yo les mandaré un mensajito cuando ya tenga escaneado todos los exámenes y cuando tenga los archivos, ¿no es cierto?, con sus nombres para que los puedan revisar, ¿sí? Entonces, chicos, ese sería el último anuncio de nuestra clase de hoy. No se olviden, el día miércoles no tendríamos clases porque voy a estar en el campo. Y la próxima semana, pues, volveríamos a vernos a través del aula de Teams, ¿sí? Muchísimas gracias, chicos, por asistir a esta clase. Ya saben, si tienen alguna pregunta o inquietud, pueden contactarme con toda confianza y nos veríamos la próxima semana. Que tengan una linda tarde, chicos. Gracias, Inge. Chao, chicos.